Venga, ¿usted conocía la historia de un adolescente que sugestionó tanto la mente de su mejor amigo para orquestar su propio asesinato? ¿No? Venga, pues le cuento. Antes de comenzar, me congratula muchísimo darles la bienvenida a este canal de YouTube. Para quienes me están viendo por primera vez, muchísimo gusto, mi nombre es Juan Felipe y me encanta subir videos de misterio. Inicialmente comencé en TikTok, este es mi perfil, te recomiendo a que vayas y mires todas las historias que he subido, y decidí trasladarme a esta plataforma para tener la oportunidad de hacer videos mucho más largos. Así que te doy la bienvenida a este proyecto titulado Venga, pues le cuento. Y a las personas que comenzaron siguiéndome en TikTok y están acá, les agradezco muchísimo por confiar en este proceso. Y sin más preámbulos, comencemos con la historia del día de hoy. Esta historia tuvo lugar en Manchester, Inglaterra. En la mayoría de foros de internet se le conoce como la historia de Mark y John, ya que esto sucedió con adolescentes reales y por tal motivo se les tiene que ocultar su identidad. Así que se tuvo la iniciativa de crear estos seudónimos para proteger la identidad de los implicados. Nos remitimos al año 2003, específicamente el 29 de junio. En un tranquilo y apartado suburbio de Manchester, la policía encontró a John, un adolescente de unos 14 años, desangrándose en un callejón tras haber sido apuñalado brutalmente en el pecho. De milagro, el cuchillo esquivó el corazón y John sobrevivió. Cuando las autoridades arrestaron al atacante, la comunidad quedó en shock. El agresor era Mark, de tan solo 16 años, un estudiante callado y sin antecedentes de agresión. Y lo más desconcertante de todo, era el mejor amigo de la víctima. Pero ¿de qué manera llegó a darse esta situación? Aquí es donde empiezan a construirse estos detalles perturbadores. Meses atrás, Mark había conocido en una red social de mensajería a Rachel, una chica de 16 años. Estos empezaron a tener intercambio de conversaciones y se enamoraron profundamente a través de las pantallas. Rachel le contó a Mark que tenía un hermano menor bastante molesto, el mismo John. Los meses pasaron y Mark comenzó a conocer un poco más a Rachel. Se texteaban día y noche, y justo cuando Mark le dio la idea a Rachel de que se conocieran en persona, ella le texteó que le habían diagnosticado un cáncer terminal agresivo. Una vez que Rachel le dio esa noticia a Mark, una supuesta amiga de ella le texteó al mismo Mark. Le escribía para darle la peor noticia de todas. Rachel había fallecido. Mark quedó absolutamente devastado. Días después de ese fallecimiento, un nuevo usuario encontró a Mark. Esta persona se identificó como Janet, un agente de inteligencia de alto rango de una agencia llamada el MI5. Y Janet le reveló a Mark una verdad oculta. Rachel no había fallecido de cáncer terminal, sino que había sido asesinada por agentes extranjeros ya que tenía demasiada información. El MI5 había estado vigilando en secreto a Mark a través de Rachel y lo convencieron de que él tenía el perfil perfecto para convertirse en un espía del Estado. Este nuevo cargo de espía del Estado, Mark la interiorizó hasta tal punto de que pensó que podía vengar a su novia. Hay que tener en cuenta que Mark en ese momento estaba atravesando un duelo supremamente fuerte, por lo que no fue difícil que se creyera esta historia. Durante semanas, esta agente encubierto llamada Janet sometió a Mark a una serie de entrenamientos psicológicos. Le asignaba misiones en el mundo real como seguir ciertas personas o escabullirse, vigilar esquinas o reportar matrículas de autos. A través del chat, Mark recibía transcripciones y códigos supuestamente de esta agencia llamada el MI5. Incluso se introdujeron a otros personajes al chat. Una persona también encubierto con el nombre de Kevin, el supuesto jefe directo del MI5, y un supuesto asesino a sueldo de la agencia que felicitaba constantemente a Mark por su progreso. La tensión llegó al punto final cuando Janet le dio la misión final a Mark. Le dijo que John, el hermano pequeño de Rachel y su mejor amigo, se había convertido en un cabo suelto extremadamente peligroso. Estaba cooperando con terroristas y como sabía que Mark tenía información del MI5, estaba planeando asesinarlo a él y a toda su familia. La orden del MI5 fue explícita: tienes que eliminar a John. Si lo haces, entrarás oficialmente a la agencia, recibirás una nueva identidad, te mudarás del país y recibirás una sorpresa, haciéndole creer a Mark que Rachel nunca falleció. Mark compró un cuchillo de cocina, se citó con John y lo apuñaló. Después de que John sobreviviera y Mark no soportara más la presión, se terminó confesando todo. Ambos amigos, para tratar de encubrirse el uno al otro, dijeron que el ataque lo había perpetrado un hombre alto y con unas ciertas características. Y esto no logró convencer tanto a las autoridades. Así que aquí entra en juego una red de detectives británicos para tratar de esclarecer este asunto. Estos detectives se pasaron días buscando a este supuesto detective que le había encomendado esta tarea a Mark, pero los resultados y los exámenes forenses de las direcciones IP dejaron a todo el mundo estupefacto. La agencia del MI5 nunca existió. Por lo tanto, Janet, esta misteriosa agente que lo había contactado, jamás existió. Ni Kevin, ni el sicario, incluso Rachel. Todas las personas con las que Mark había conversado durante meses nunca existieron. Cada uno de estos personajes, las mentiras sobre el cáncer, las órdenes de asesinato, las identidades de estos agentes del gobierno, los entrenamientos, los detalles del homicidio, todo había sido creado desde la misma computadora, la de la propia víctima. John se había encargado de crear todo este mundo para convencer a Mark de que lo asesinara. John era un chico de 14 años con una genialidad informática aterradora, y los forenses reportan que también llevaba consigo
consigo una aparente inestabilidad psicológica gigante. Había creado un ecosistema falso de una agencia para manipular a su amigo. ¿Pero por qué lo hizo? Los análisis forenses indican que John no quería morir en el sentido tradicional. Él no quería cometer suicidio, no quería terminar con su existencia. Pero John se encontraba profundamente insatisfecho con su vida. Estaba obsesionado con Mark y quería convertirse en el centro absoluto de su vida. Al crear a Rachel, logró que Mark se enamorara indirectamente de él. Y al crear al MI5, logró que Mark se convirtiera en el protector de Rachel. El nivel de meticulosidad que utilizó John para hacer creer a Mark fue enfermizo. John, usando la identidad de esta agente Janet, le dijo a Mark que esta misión era tan confidencial y peligrosa que el mismísimo primer ministro británico de la época, Tony Blair, le había firmado una orden explícita dándole inmunidad total a Mark y el permiso y la licencia para matar. John llegó a manipular documentos gubernamentales y los modificó a tal punto de que parecieran personales para Mark. En estos documentos convencía a Mark de que si la policía lo llegaba a atrapar en la escena del crimen, solo tenía que decir un código secreto y los agentes del MI5 llegarían para salvarlo. Esto demuestra que Mark estaba completamente disociado de la realidad. Mark de verdad se creyó la idea de que él era un héroe nacional. Este engaño no fue puramente psicológico, también tuvo un componente de control físico demasiado turbio. Mientras interactuaba con Rachel, John mantuvo relaciones de cibersexo con Mark durante meses, enviándole fotografías explícitas de chicas adolescentes que este descargaba por internet. Incluso se demostró que John logró convencer a Mark de que encendiera su videocámara y bueno, ya saben ustedes lo que sucedió. Cuando supuestamente Rachel falleció, la agente Janet le prometió a Mark que si cumplía esta misión, Rachel lo estaría esperando en una casa apartada en Escocia, donde allí descubriría que Rachel seguía viva bajo el programa de protección de testigos. El retorcido premio que John le prometió a Mark era que Rachel estaría lista para entregarse a él cuando termine la misión. Semanas antes del ataque, John comenzó a probar los límites de la obediencia de Mark. Todo esto para asegurarse de que él no dudaría al momento de apuñalarlo. A través de la cuenta de Janet, John convenció a Mark de hacer una serie de pruebas de aislamiento bastante severas. Le ordenó cortar toda comunicación con sus padres, dejar de comer durante periodos específicos en el día, sabotear sus exámenes escolares y caminar durante horas bajo la lluvia por zonas peligrosas de Manchester. Todo esto bajo el pretexto de que él estaba vigilando objetivos terroristas. Mark llegó al día del crimen sufriendo una privación severa del sueño y un desgaste psicológico total. Su capacidad de juicio y raciocinio había sido completamente desmantelada. Uno de los detalles más espeluznantes de este crimen es que esa tarde del 29 de junio de 2003, John sabía que iba a ser apuñalado, ya que como lo vimos anteriormente, él mismo, haciéndose pasar por Janet, había convencido a Mark de que debía matarlo. Janet convenció a Mark de que John era un traidor de la patria. Inclusive le dijo que en el fondo de su corazón John sabía que él era un traidor y que debía morir por el bien del país. Janet le dijo a Mark que John no opondría resistencia. Cuando se encontraron en el callejón de Aldrichman, Mark sacó el cuchillo de cocina envuelto en una toalla y John, actuando en la vida real, se limitó a mirar a su amigo, cerró los ojos y se quedó completamente quieto. Mark le clavó el arma tan fuerte en el abdomen que perforó su hígado. Janet le había dado la indicación de dónde debía apuñalar a John, así que después de esta puñalada en el abdomen, Mark le clavó su cuchillo en el pecho, que milagrosamente no logró perforar ningún órgano vital. Al ver la enorme cantidad de sangre, Mark huyó esperando que los hombres del MI5 aparecieran para salvarlo. Inclusive pensaba que estos hombres de la agencia aparecerían para limpiar toda esta escena del crimen. Este momento fue determinante para John, ya que se dio cuenta que la muerte dolía, por lo que tuvo que arrastrarse hasta llegar a pedir ayuda. La policía, al enterarse de que el primer sospechoso directo era Mark, lo arrestó. El joven no mostró culpa ni miedo. Estaba convencido de que todo esto del arresto era una prueba final del MI5 para probar su agudeza. También pensó que era una prueba para ver cómo respondía él ante la custodia policial. Durante las primeras horas del interrogatorio real, Mark se negó a dar su nombre real. Exigió hablar con sus superiores en Londres y repetía constantemente los códigos secretos que John le había brindado. Los investigadores forenses declararían años después que era profundamente perturbador ver cómo un adolescente sin antecedentes defendía todo este entramado creado. Al esclarecerse toda la situación, se debía emitir un juicio. Ya que este caso era sin precedentes en el mundo, la justicia británica no sabía muy bien cómo juzgar a ambos jóvenes. Mark, que en ese momento contaba con 16 años de edad, fue eximido de la culpa y fue puesto en libertad condicional. Esto bajo el pretexto del lavado de cerebro extremo al que se había sometido gracias a John. En cuanto a John, fue condenado indefinidamente en una institución psiquiátrica bajo cargos de incitación de su propio asesinato. Este caso indudablemente deja varias cosas a las que pensar. ¿Hasta qué punto puede un adolescente obsesionarse tanto por su propia muerte? Y no directamente por su propia muerte, ya que vimos que John no quería directamente dejar de existir, sino que se encontraba tan insatisfecho con la vida que le tocó vivir que logró hacer que su propio mejor amigo intentara matarlo. En estos casos es donde me cuestiono que la inteligencia a veces no es un
una virtud tan grande como muchas personas suelen hacerla ver. Porque ¿de qué le sirvió todo esto a John? ¿Para qué le sirvió a John ser tan inteligente con la informática y ser tan creativo al crear todo este mundo? ¿John verdaderamente se había sentido satisfecho de todo esto que sucedió? Esa pregunta se las dejo a ustedes. Espero que les haya gustado este primer caso que vengo a traerles en este canal. Por aquí estarán apareciendo mis redes sociales y agradecería mucho que dieras una vuelta por ellas. La red social en la que soy más activo es TikTok, ya que allá también subo este tipo de historias. Pero YouTube me gusta utilizarlo para tener un formato mucho más largo y mucho más profundo. No tengo que venir a recordarte que te suscribas y actives la campana para que te lleguen las notificaciones de mis futuros proyectos. Sabes que si tienes una historia de la cual te gustaría que yo la narre, te leo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión sobre estos casos y que conversemos. Dale like y comparte si te gusta este tipo de contenido. ¡Chao!